creyendo que yo la maté. La familia también piensa que yo lo hice. Según datos de un estudio realizado por la Superintendencia de Educación, un 51% de las denuncias por discriminación al interior de un establecimiento educacional que se realizan en Chile son de menores que sufren de déficit atencional. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para eso Jimena Rojas, psicóloga y académica de la Universidad San Sebastián. Jimena, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Mañana Informativa. Es bien preocupante la cantidad de denuncias por discriminación y que esa discriminación muchas veces proviene de adultos hacia los niños. Niños que son bien incomprendidos cuando tienen este síndrome de déficit atencional. Tengo tantas preguntas al respecto. Quiero partir preguntándote si este déficit realmente existe como algo que se le genera al niño o es algo que el sistema también le va generando porque no es capaz de captar su atención, porque son niños que a lo mejor se aburren rápido. Hay muchos que a lo mejor son muy inteligentes y que simplemente no se sienten motivados. Bueno, yo creo que tú, Carla, haces una pregunta que representa una tensión que es permanente dentro del mundo académico, de la discusión, etcétera, que implica, bueno, si efectivamente el déficit atencional existe o existe en la medida que la escuela es como es. Porque las escuelas tienen, los establecimientos educacionales tienen un parámetro de lo que significa ser buen alumno, mal alumno, buen desempeño, mal desempeño, y todo lo que se aleja de ese parámetro, de ese eje, de alguna manera necesita un cuadro, necesita un diagnóstico y necesita, porque se sale de lo que los establecimientos pueden entonces como abordar efectivamente. Y en eso hay muchas cosas que han ido apareciendo. Por ejemplo, no hay una línea clara. Hasta hace unos años ya se ha ido ordenando más, pero ha sido difícil que los niños con déficit atencional tengan un diagnóstico con un puro protocolo. O te lo diagnostica el neurólogo, muchos otros te los diagnostica el profesor simplemente o un psicólogo, y es un tema que tiene que ser diagnosticado de manera profesional, digamos, o sea, es multidisciplinario. Ahora, perdona, ¿hay una conducta particular que esté como codificada, por decirlo así, como déficit atencional? ¿O estos son distintos tipos de cuadros de niños que tienen como síntomas generales, como falta de concentración, desinterés, bajo rendimiento respecto de lo que en el colegio se le pide rendimiento? Porque ahí uno podría pensar que cada niño es distinto y por tanto Sí. tenemos muchos tipos de cuadros a los que todo se dice esto es déficit atencional, cuando podemos tener un niño que a lo mejor es tan inteligente que no le interesa lo que le están pasando porque ya lo sabe, ya se aburrió, lo hizo a la primera, mientras los otros lo hicieron al intento 5, versus otros que en realidad les cuesta mucho entender, que no entienden la materia. ¿Cómo se diagnostica finalmente? Por eso te comentaba que lo que tú preguntas es bien fundamental, porque el diagnóstico es súper, bueno, es relevante para todo tipo de poder después abordar bien un tratamiento. Porque fíjate que incluso yo he tenido casos donde el niño tenía mala vista. Como tenía mala vista, no podía mirar bien el pizarrón. Como no podía mirar bien el pizarrón, obviamente que el niño lo que hace, naturalmente se distrae, pierde la atención, se desmotiva, no quiere aprender porque lo que no entiende lo que está viendo porque le es borroso. Y era simplemente un tema de visión, era ponerle anteojos a los niños. Entonces, el diagnóstico tiene que ser multidisciplinar, muy acabado, justamente para no cometer el error de que tú tienes otras dificultades, otras condiciones, otras características que finalmente caen todos en el mismo saco del déficit atencional porque es lo más fácil, porque comparten efectivamente ciertas cosas como la falta de atención, la dificultad para acatar normas, etcétera. Ahora, esto a mí me hace pensar que es una sensación que yo tengo, que podemos estar frente a un sobrediagnóstico del déficit atencional. Exactamente. Es decir, que cualquier niño que no calza con el método de aprendizaje que un colegio determinado imparte es considerado como un niño con déficit atencional, Sí. se le trata como un niño con déficit atencional, y de ahí provienen las denuncias que estamos viendo de niños que se sienten discriminados porque finalmente, no sé, se pueden sentir tontos, se pueden sentir poco valorados, cuando en realidad lo que ellos tienen es un problema distinto. No es ni que sean tontos ni que no tengan la capacidad de poder estudiar o rendir bien. ¿Tenemos un sobrediagnóstico a tu juicio? A mi juicio tenemos un sobrediagnóstico.
porque además hay un tema que también tiene todo que ver con lo mismo que tú me preguntabas al principio. Déficit atencional finalmente es un diagnóstico individual. Y para mi gusto, en realidad, es un problema sistémico el déficit atencional. O sea, es un tema que tiene que ser abordado, que lo tiene tanto el establecimiento, lo tiene la familia, también lo tiene el niño, pero tú tienes que conjugar una serie de cosas como para poder abordarlo. Y el niño se ve muy afectado. De verdad, el daño que tú puedes hacer por un mal diagnóstico y un tratamiento poco adecuado a un niño puede ser caótico para su futuro. Pucha, esto le pone una dificultad súper grande a los papás. Sí. Porque finalmente conozco papás que les dicen su hijo tiene déficit atencional. Conozco papás que se oponen a la posibilidad de los remedios, que no quieren quedarse con ese diagnóstico y que le exigen y le piden al colegio que también ayuden a configurar distintos métodos de aprendizaje para ese niño que tal vez es distinto. Pero muchas veces los colegios no tienen el tiempo, no tienen las ganas, no corren el riesgo, por último, porque tienen que cumplir para un CIMSE, porque tienen que cumplir para una PSU. ¿Qué hacen los papás? Cuando a ti papá te dicen o a ti mamá te dicen tu hijo tiene síndrome de déficit atencional, ¿cuál debería ser la reacción? ¿Por dónde buscamos ayuda? ¿Cómo chequeamos que realmente ese diagnóstico está bien hecho? ¿En qué nos fijamos? ¿Cómo ayudamos a ese niño? Sí, mira, primero que todo es efectivamente abordar con los especialistas correspondientes para poder tener un diagnóstico certero. Ahí, ¿cuál es el especialista correspondiente? Mira, lamentablemente son varios por los que tiene que pasar. Digo lamentablemente porque los niños acá empiezan a ser bombardeados de especialistas, tratamientos y se sobreintervienen, lo que también es perjudicial para los niños. Entonces te lo tiene que diagnosticar principalmente un neurólogo, una psicopedagoga, súper importante, y una psicóloga. Porque tú también puedes ver que hay niños que tienen déficit atencional donde se les ha ido también dañando toda su parte afectiva, emocional de la autoestima, lo que hace que cualquier dificultad que tenga se vea abultada y se vea aumentada. Entonces tienen que lamentablemente pasearse por varios especialistas, que son los que yo te menciono principalmente, para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, en eso, ¿por qué hay que ser tan certero? Porque lo que hay que evitar es el paseo de los niños por diferentes colegios. Porque además tú como familia también te ves cuestionada, a ti también te afecta. Tú también sientes, pucha, ¿cómo no voy a tener habilidades parentales suficientes para abordar a mi hijo y no hacerlo sufrir? O sea, ver sufrir a tu hijo es espantoso y los niños sufren. Por lo tanto, la familia también necesita contención, la familia también necesita un espacio, ojalá sea el colegio, que sea contenedor y acompañador de esta situación, donde no se responsabilice solo al niño, no se responsabilice solo a la familia, sino que también el colegio se hace responsable de este niño que tiene este diagnóstico. Entonces, hay que tener mucho ojo en el colegio en que yo voy a escoger, porque efectivamente el ministerio da los dispositivos, hay una serie de manuales, pero de ahí a ser concreto y a tener la capacitación suficiente, hay todo un tema. ¿Qué pasa con el tema de los remedios, Jimena? Porque yo insisto que esto es de los temas más preocupantes. Antes existía el famoso Ritalin, y hoy día te dicen, bueno, el Ritalin ya no existe, pero tenemos remedios que son un Ritalin que se llama de otra manera. Y que finalmente me gustaría me cuentes cuáles son los efectos que generan el niño, si es que efectivamente hay casos donde hay que llegar a dar el Concerta u otro remedio, que lo que hacen es el mismo efecto que tenía el Ritalin o muy similar. ¿Crees que hay que tratar de hacerle el quite a ese tipo de remedios? No, mira, yo creo que efectivamente uno tiene medio demonizado el tema de los remedios. Hay casos en que yo efectivamente para poder trabajar con un niño que ya está convencido de que no puede, está viendo que en el colegio no le resultan las cosas, por lo tanto él no se siente bien consigo mismo. Yo necesito que este niño le empiecen a resultar, a que tenga éxitos. En la medida que tiene éxitos él se va a empezar a dar cuenta por sí solo que sí puede, porque además tiene que seguir rindiendo en el colegio, o sea, tú entenderás el esfuerzo que tienen que hacer estos niños, donde también tú los tienes estresados por toda esta cosa. Entonces, efectivamente el medicamento hay casos que sí es importante como para poder regularlos y poderles permitir a ellos empezar a tener éxitos en el colegio, que les demuestren frente a sus ojos que ellos sí pueden hacer las cosas,
que ellos sí les pueden resultar. Ahora, tú me dices, pero ¿en cuál caso? Bueno, ahí la evaluación también va muy de la mano de la familia. Porque hay familias que primero pasan por las gotitas de Bach, claro, los tratamientos naturales, los cambian de uno a otro colegio, hacen todos los intentos, pero en ese tránsito el niño también está estresado, sufre, por lo tanto, como siempre, ¿dónde está el equilibrio? Donde yo digo, ya sabes que realmente yo me entrego al hecho de que mi hijo necesita pastillas. Ahora, para eso yo tengo que estar informado, porque también hay colegios que en prekinder te empiezan a diagnosticar, no, este niño tiene déficit atencional, y en prekinder nunca un niño puede ser diagnosticado con déficit atencional. Ni en prekinder, ni en kinder, ni en primero, ni en segundo. En primero básico, No, sí. en primero básico yo ya podría levantar algunas alertas. Tomando en cuenta cómo es el sistema educativo chileno, donde en primero básico tenemos un grado de escolarización alto. Sí. Porque si uno se va al modelo finlandés, hasta los 7 años los niños no leen. Entonces, y no son evaluados, no tiene son que ver con Chile también. Y no son calificados. Son evaluados, pero no son calificados. Entonces, si tú te fijas, es un problema sistémico, porque el sistema también hace que todo sea estresante para el niño. Ahora, esto que yo comparto contigo cuando tú me dices un problema sistémico y que nos lleva a una reflexión más profunda, que tiene que ver con cuál es el modelo educativo en Chile. Ayer venía una columna en algún medio de Mario Weisblut que decía, estamos volviendo locos a nuestros niños, los estamos preparando para un CIMSE tras otro, los profesores se están volviendo locos en ese mismo intento. En esa lógica está comprobado, o por lo menos has podido ver tú los cambios que se notan en un niño con déficit atencional cuando tú cambias la manera de enseñarle a ese niño. Porque finalmente el remedio puede tener una comprobación científica, pero me pregunto, cuando tú tienes la suerte de ser una mamá que tiene un niño diagnosticado con déficit atencional, que se puede apoyar, por ejemplo, en una profesora que se toma el tiempo de a ese niño enseñarle de manera distinta. Ahí hay un cambio, porque mi teoría, sin ser para nada experta, solo así como de guata, es que finalmente ese niño necesita otros métodos de aprendizaje y que lo que nosotros le llamamos éxito, que es tener un 7 en el colegio, probablemente no es un éxito real, es algo que nosotros le imponemos al niño. Ahí se genera un cambio efectivo en el niño. ¿Es por ahí el cambio que debiese haber con estos niños, que finalmente el mundo de los adultos los acoja de mejor manera? Efectivamente, mira, ayer conversaba con un adulto diagnosticado con déficit atencional, historia, experiencia escolar, marcada por lo que significa el déficit atencional. El déficit atencional no surge ahora, hace unos años, siempre ha existido. Por lo tanto, pero antes no existían los remedios ni la cantidad de reflexión que hay hoy día. Entonces, decía, pero ¿cómo pasaste tu experiencia escolar? Y porque va a lo que yo quiero decir, hay dos cosas que son importantísimas a las que tú apuntas. Un método donde implique paciencia, porque son niños que necesitan más tiempo que otros. Que implique yo conocer herramientas que sean asertivas y no hacerlo pasar por una, otra y otra y otra, porque son pequeños fracasos que el niño va acumulando. Y tercero, con mucho cariño, porque son todo lo que al niño en esta edad le pasa, le va devolviendo a él autoimagen. Por lo tanto, yo necesito que alguien me muestre que yo puedo aprender, y eso es cariño, paciencia, vocación, llámalo como quieras. Porque si no, generas un niño súper inseguro, un adulto súper inseguro. Sí. Y que hay adultos que son exitosos, fíjate, que han tenido déficit atencional y que son exitosos en su mundo laboral hoy día, pero es porque han encontrado el trabajo justo, que los mantiene inquietos, van para allá, van para acá, necesitan movimiento, conversan con gente, están todo el día concentrados más bien en la diversidad de cosas que tienen que hacer en el día. Exitosísimo. O han ido aprendiendo, porque la gente tiene habilidades también en otros sentidos, han ido aprendiendo a suplir esta necesidad, esta cosa que les pasa, que de repente se van, por decirlo de alguna manera, porque es mucho más complejo que eso. Pero para eso tú necesitas que alguien esté contigo, que te tenga paciencia y que te tenga vocación, y que no necesariamente tú como profesor tienes que querer a todos los niños, pero sí que tenga un grado de que te conmueva el caso y que le tengas la suficiente como mirar al niño tal como es. Bueno, y con esa mirada probablemente rebajaríamos esta cantidad de denuncias en materia de discriminación contra niños que tienen déficit atencional y que finalmente son niños súper presionados. Hay sutilezas tan simples pero que significan tanto. Es tan distinto cuando yo le digo a un niño, eres desordenado, estás distraído, eres distraído.
esa diferencia entre el ser y estar, le marcas un mundo solamente en el lenguaje. Porque si no el niño se termina creyendo que es distraído En y vez no de que está estar, distraído. Que le permite el cambio. Exactamente. Sí. Jimena, es un tema tan interesante, podríamos Sí. estar toda la mañana conversando. Te agradezco muchísimo esta mirada, Gracias. que creo es una mirada cada día más compartida, Sí. porque cada día más se habla del sobrediagnóstico del déficit atencional y ahí todos como sociedad tenemos un desafío para acoger de mejor manera a estos Efectivamente. niños. Muchísimas Sí, gracias. gracias a Que ti. te vaya muy bien. Vamos a otra cosa que nos preocupa. Los trabajadores del registro civil iniciaron turnos humanitarios en una nueva jornada de paro de sus funciones. Los usuarios exigen atención